Continuación tenemos al director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el doctor John Ackerman, quien también está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y titular del proyecto Tlatelolco Lab, experto en temas de democracia, derecho constitucional, derecho administrativo, rendición de cuentas y participación ciudadana. Doctor John Ackerman, adelante. Un primer paso en el análisis es teórico. Creo que tenemos que romper con los prejuicios del esquema liberal de entender el papel de los medios de comunicación en las sociedades democráticas. Tenemos que repensar qué significa medio de comunicación como concepto, información, periodismo, esta idea del cuarto poder. Creo que estamos en momentos de transformación, no solamente de infraestructuras, sino de las sociedades, que nos obliga a replantear estos conceptos cuyos sentidos todavía seguimos con una acepción y un significado que es francamente el siglo XIX. La idea de los medios como ente único, fetichizado, como contrapoder a el gobierno despótico, autoritario, heredado desde los reyes y de contextos de control político absoluto, en que los medios como cuarto poder vienen a jugar un papel equivalente a los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial. Y cuando digo esto, no es que quiera reducir la importancia o la fuerza o el poder de los medios de comunicación, o lo que nosotros consideramos como medios de comunicación, sino replantear el reto y la complejidad de la lucha por los sentidos comunes, por la información y por la comunicación. Porque hoy estamos viviendo una transición, una transformación muy profunda al respecto. En México y en América Latina en general queda claro que lo que se llaman medios de comunicación privados no son solamente voceros de intereses económicos en lo general, por los medios privados dominantes, sino que son ellos mismos parte de el mismo sector privado con intereses absolutamente propios y definidos, que luchan por el poder, tienen una agenda política, económica y social definida, y dentro de estos contextos sobreviven, ¿no?, periodistas profesionales, ¿no?, o no tan profesionales, agentes y sujetos que producen, editan y transmiten información dentro de esa envoltura de las empresas corporativas. Y pues también hay cada vez más otros individuos, periodistas o no, esto es un gran debate público, que también producen, transmiten, editan y comunican pedazos de información y de opinión desde las redes sociales o desde otros tipos de empresas locales, comunitarias, o incluso de manera absolutamente individual. El debate sobre qué es el verdadero periodismo o no, cuáles son los verdaderos medios profesionales, por lo menos en México se ha pervertido mucho. Tienes personas que jamás han estudiado periodismo, que no tienen ninguna práctica profesional acreditado, simplemente fama por estar vinculados con empresas privadas que se llaman medios de comunicación, descalificando a individuos que, pues, en muchos casos incluso tienen más formación profesional y tienen un actuar más profesional, pero por no tener algún vínculo con un medio privado, son descalificados por no ser supuestamente periodistas. Entonces, nos vamos acercando, yo creo, a un escenario en que es más y más necesario no confundir las empresas, las envolturas, con los comunicadores, los individuos, los colectivos. No quiero ser individualista al respecto, hay muchos colectivos, ONGs, grupos sociales, comunitarios que están haciendo eso, pero
de los que producen y transmiten la información y quienes lo difunden y lo compran y lo venden, ¿no? Cada vez se van generando las condiciones para poder separar y entender a cada esfera y cada ente en su justa dimensión. Y esta lógica nos tendría que llevar a una nueva lógica de regulación desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones. No conocía este último fallo. ¿Qué fecha es este de los para todos? Seguramente no es tan reciente, nada más que no estuve enterado. ¿Cuál? Lo que mencionas al final de que el IFETEL prohíbe la... la figura con que el IFT entrega la concesión. Exacto. ¿Cuándo es eso? No lo tengo, pero bueno, debe ser... recientemente, en este sexenio, pues, porque es, esa decisión es, por ejemplo, muy claro, una defensa absoluta del derecho, lo que ellos consideran, a la libre empresa, ¿no? Proteger las empresas de la intervención indebida de una empresa pública estatal que está buscando justamente democratizar el acceso a la información y la comunicación. Y confunden, este mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ejercicio periodístico, el hecho de la comunicación y la información, con las empresas del sector privado que lo están llevando a cabo. Y si bien con nuestra reforma, la gran ley, reforma de telecomunicación, el artículo 28 constitucional, y luego la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, justo que viene en 2013, después de estas grandes protestas, de 2012, del IOSO 172, en que los jóvenes salieron a la calle para exigir la democratización de los medios de comunicación, se establece algunos avances importantes en nuestro artículo 28 con respecto a la creación del mismo IFETEL y la aplicación de manera explícitamente compensatoria de esta ley, o sea, de romper con las barreras de la competencia, de explícitamente poner límites a la concentración nacional y regional de frecuencias. No solamente se le dan estas facultades, sino se emite un mandato desde la misma Constitución que el Instituto Federal de Telecomunicaciones activamente trabaje a favor de la democratización de la esfera radioeléctrica. En realidad esto no está ocurriendo. No tenemos una pluralidad real en el sector privado hoy, más allá de la creación de la tercera televisora nacional, lo cual no ha implicado, como bien señala Carlos, una cosa es competencia, otro es contenidos, un caso es forma, otro es fondo. No ha habido una verdadera pluralización en el sector privado. El mismo IFETEL sigue con los mismos miembros nombrados anteriormente. Hay uno que fue nombrado al principio de este sexenio, pero hay dos vacantes todavía, hay un presidente todavía en funciones que no ha sido nombrado formalmente por el Senado, y falta justamente que este relevo en el pleno del IFETEL genere nuevos criterios muy claros para la regulación del sector privado, para generar una verdadera democratización en este espacio. Yo creo que también tendríamos que dar el siguiente paso. Ustedes que conocen mejor los casos de Argentina, de Ecuador y de Bolivia y otros, Uruguay creo que también tiene avances en la materia. En nuestra ley no hay un señalamiento específico y claro del 30%, por ejemplo, ¿no? Que sea público, privado y social. En las tres partes es algo que ha trabajado Florence, por ejemplo, que ha impulsado, y otros que necesitaríamos tener una obligación para que realmente una tercera parte de las concesiones fueran utilizados por el sector público y sobre todo por el sector social. Insisto, no podemos confundir las empresas con la comunicación. Seguimos con una lógica liberal, neoliberal, en que la función central de la Ley Federal de Telecomunicaciones es, en el mejor de los casos, porque ni que eso se cumple, establecer una competencia entre grandes empresas. Insisto, ni eso se hace, pero ni aunque hicieran eso, no sería suficiente. Lo que necesitamos es una verdadera competencia y libre mercado de ideas, de información, de comunicación, y generar un escenario para que eso ocurra, para que haya una verdadera pluralidad en la información, en la comunicación,
y no solamente de las empresas responsables. Ahora, el papel de los medios públicos en este contexto, que también tenemos un problema. Necesitamos concretamente mayor inversión pública en nuestros medios públicos, Canal 22, 11, 14, TV UNAM, las diferentes radios nacionales de educación, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, Notimex, que está cerrada desde hace ya año y medio. Pero más allá de solamente el recurso y la fortaleza institucional de estas entidades, estos medios, tenemos que pensar también conceptualmente sobre el tema. Yo igual quiero lanzar una provocación. De lo que se habla en general es pues, que no deberían ser medios de gobierno, sino de Estado, ¿no? No deberían estar subordinados a las ideologías o los antojos o las subjetividades o los intereses del gobernante en turno, sino que deberían tener una visión más de Estado, transeccional para nosotros que tenemos sexenios, y autónoma, independiente. Yo creo que en principio eso es correcto, no cuestionaría esto como un primer paso. Sin embargo, creo que esa autonomía, y estas discusiones han salido también con respecto al Instituto Federal Electoral, otros órganos autónomos del Estado, no lo podemos visualizar en un espacio neutral estrictamente, la autonomía verdadera tiene que ser una autonomía plena, no solamente del gobierno en turno, sino sobre todo sobre los intereses y la manera de comunicar de las empresas, grandes empresas monopólicas privadas. O sea, los medios públicos los deberíamos entender y visualizar y apuntalar como un contrapeso directo y frontal a la manera de entender y producir y vender la comunicación desde las grandes empresas monopólicas privadas. Solamente así vamos a poder generar cierto equilibrio, si desde los medios públicos se entiende su función como una labor cultural, pues contracomercial, incluso anticapitalista, si quieres decirlo. Se voy muy lejos, me paran, pero supongo que aquí estamos entre pensadores críticos. Y esto no es imponer una ideología específica al Estado, sino entender el escenario general y entender que estructuralmente lo que necesitamos es una acción compensatoria, ¿no? Porque de repente hay un error que los canales o los medios públicos tendrían que tomar en cuenta todos los puntos de vista de manera igual. Yo creo que no. Yo creo que los medios públicos, independientemente, eso sí, de quién esté en el gobierno, los medios públicos tendrían que ocupar un espacio contrahegemónico desde los intereses humanitarios y públicas más amplias, ¿no? Yo creo que aquí también podría ser interesante hacer una separación, un desdoblamiento entre los medios y los periodistas. ¿Por qué el gobierno solamente plantea un financiamiento a las empresas periodísticas? Con este gobierno ha habido una reducción drástica en la propaganda, ha habido un reparto más equitativo, ya no todo va a Televisa, ya está mejor repartido, pero todavía el recurso público, cuando se va a las empresas, a los medios de comunicación, va a empresas. ¿Por qué no también existe un financiamiento hacia los periodistas que de manera profesional ejercen su labor? Esto es un esquema que ya tenemos en las universidades del país. En las universidades del país, en el sector científico nacional, tenemos un trabajo dentro de nuestra institución pública o privada, la UNAM, TEC de Monterrey, etc. Bueno, ahorita hay un debate justamente sobre ese tema del SNI, y tenemos una parte de nuestro salario ahí, y por otro lado tenemos una parte de nuestro salario de algo que se llama Sistema Nacional de Investigadores, que insisto, en sí también está sujeto a debate y crítica, pero por lo menos un esquema así lo tenemos. ¿Por qué no un periodista también pueda tener su empleo con su empresa, pero también ser reconocido de manera individual o incluso colectivamente por su trabajo en colectivo, pero directamente por sus productos periodísticos por el Estado, de acuerdo con un sistema de compensación y de apoyo a esa labor profesional, que es igual de importante que la de un investigador?
dándole obligaciones. Nosotros somos investigadores, también tenemos que dar clases, tenemos que hacer el trabajo de divulgación, ¿no? O sea, hay diferentes formas para que este recurso también se pueda usar para incentivar una labor social de parte de estos profesionales, ¿no? Entonces, los periodistas tendrían que tener algún requisito, igual de colaborar con algún medio oficial, de hacer diferentes tipos de labores a favor de igual trabajar con los medios públicos, en fin, pero sobre todo sería un estímulo y una premiación a su trabajo profesional como periodistas. Entonces son propuestas quizás provocadoras que pongo en la mesa. Un último punto es con respecto a las redes sociales, que no quiero dejar fuera de este análisis. Aquí en el Programa Universitario de Estudios en Democracia, Justicia y Sociedad hemos lanzado esta iniciativa que se llama Tlatelolco Lab. Lo lanzamos este año, es nuevecito. Aquí han estado en estos foros. Muchas gracias a Flor Juanse y a toda la mesa directiva por invitarnos y que puedan participar. Aquí está Ruth, Marcela y Erika, tres muy destacadas jóvenes investigadores del Tlatelolco Lab del PUEDS UNAM, en que desde ese espacio de Tlatelolco Lab estamos intentando llevar a cabo pues varias labores, ¿no? Una es de monitoreo, de entender cómo funcionan las redes sociales como un espacio de debate democrático, autoritario, de información, desinformación, manipulación, polarización, lucha social, cómo se generan los sentidos comunes en ese espacio y por otro lado también entender y hacer una propuesta. Estamos ahorita en este proceso colectivo de reflexión de ir proponiendo algunas reformas legales muy concretas sobre cómo fortalecer el carácter democrático y nacional de las redes sociales en México. Esta es una discusión que la hemos estado teniendo en la academia desde hace ya años, pero que no está todavía realmente actual y siendo discutido de manera práctico y directo por el Congreso y por la clase política. Hubo una propuesta que lanzó Monreal hace unos meses en una coyuntura mediática para destacarse, como muchas veces hacen los políticos, pero no hay una verdadera discusión al respecto. Tenemos que avanzar en México hacia la soberanía tecnológica y jurídica, que son dos cosas. Algunas cosas que se están desarrollando dan pie a esto, es lo que menciona aquí Dardo, pero por las limitaciones que nos están formando el mismo sobre el IFETEL, sobre el poder de lo privado sobre lo público en esa asociación público-privado, tengo algunas dudas sobre hasta qué punto realmente esta nueva infraestructura vamos a tener control nosotros como los mexicanos y para intereses públicos, hasta qué punto va a estar subsidiando al sector privado. Ese es un debate central. También tenemos que nacionalizar a las empresas transnacionales de redes sociales. Y no estoy hablando de que México expropia Facebook necesariamente. Bueno, no estaría mal generar nuestro propio Facebook, etcétera, pero por el momento, como paso inicial, tenemos que estar hablando muy seriamente sobre la defensa de los usuarios y los ciudadanos frente a este espacio monopólico transnacional. Es casi imposible llevar juicios en contra de Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en nuestro país, porque siempre alegan, y esto Ulrich Richter tenía una experiencia muy clara respecto, él ha tenido éxito en algunos casos específicos, pero solamente por darle unas vueltas muy creativas a la ley, necesitaríamos realmente nacionalizar en el sentido de hacerlos existir como sujetos obligados de ley de amparo incluso, pero por lo menos la ley de transparencia, las leyes electorales a estas empresas para que nosotros como ciudadanos mexicanos podamos defender nuestros derechos, tener acceso a nuestros datos privados, tener transparencia en los algoritmos, poder impugnar decisiones con respecto a subir o bajar material específico de las redes. Tenemos que reconocer que estas empresas, si bien firmamos en la letra chica, ¿no?, unos documentos larguísimos que nadie se ocupa de leer, ahí estamos hasta regalando a nuestro primer hijo, no sabemos qué estamos regalando, pero esos contratos no son plenamente válidos de acuerdo con las leyes mexicanas, a menos que estas empresas realmente se plantan aquí y permiten que haya realmente una forma de exigibilidad de nuestros derechos ciudadanos frente a estas empresas. Es algo urgentísimo, más allá de la cuestión infraestructural que se tiene que avanzar, la cuestión legal, tenemos que trabajarlo con mucha fuerza. Necesitaríamos entender esta nueva red
de Internet es nueva forma de comunicación y de existir como el equivalente a la construcción de la red carretera en el país, la construcción de la red eléctrica en el país, entender que necesitamos una fuerte rectoría del Estado a favor del interés público y una defensa de los derechos ciudadanos frente a estas empresas. Y hay que hacerlo ya, porque en 2024 ya quieren regresar ahí los agentes de estas empresas a controlar la política. Pues esperemos que no pase, ¿verdad? Pero tenemos un par de años ahora, por lo menos, que sabemos que hay condiciones para generar estos debates, y creo que como comunidad académica nacional e internacional, este congreso y otros que espero que se pueden hacer, tenemos que ir colocando estos temas al centro de la agenda nacional. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias.